Este es un video académico sobre la imagen corporativa en el siglo XXI. Capítulo 1. La génesis de este libro y su contexto. Breve mirada retrospectiva a las grandes evoluciones económicas. Menciona que la primera revolución económica sucedió en el área de la agricultura y la ganadería, en la que se adoptó el trueque como forma de intercambio de bienes. La segunda gran revolución económica se originó en el maquinismo preindustrial, en la cual el artesano pasó a ser tecne, con la normalización del trabajo, el dominio técnico y la especialización. Además, los primeros pasos de la economía industrial se dio a mediados del siglo XVII, donde el maquinismo dio nacimiento en Europa a un nuevo sistema de trabajo y la energía humana fue sustituida por la mecánica. Entre 1790 y 1870 se desarrollan las comunicaciones telegráficas, el registro del sonido por medio de disco fotográfico, el registro de la imagen gracias a la fotografía y los primeros pasos del teléfono. La revolución industrial sobre la revolución de la comunicación. Con la industria de la producción nacía la industria de la comunicación. En 1450 nace la primera forma de comunicación en el sentido que hoy la entendemos, como producción técnica y difusión de mensajes fijados sobre un soporte estable. En 1684 se dio la primera descripción técnica de un dispositivo transmisor de señales. Sin embargo, la historia económica apenas consideró la comunicación como el transporte de cosas y personas por vías terrestres y marítimas a partir de la máquina de vapor. A mediados del siglo XX empieza a reconocerse la legitimidad estratégica e instrumental de la comunicación en el mundo de las empresas, y la era de la comunicación desplazó a la era de la producción con el auge de la televisión, la informática, las telecomunicaciones y la telemática. La ciencia de la comunicación toma cuerpo. Fue alrededor de 1945 que la comunicación se convirtió en la ciencia como rama de las ciencias humanas a partir de los trabajos de Wiener y Shannon. Además, la comunicación se bifurcó y se fue extendiendo en la tecnología de la comunicación y en la sociología de la comunicación y la información, donde tomó impulso en la segunda mitad del siglo XX con la emergencia de la cultura del conocimiento. El modelo de la empresa en el siglo XIX. El modelo de pensamiento se empezó a configurar a finales del siglo XIX y se desarrolló a principios del XX. Menciona que debe ser cambiado por el paradigma del siglo XXI, que es el de la gestión integradora de las comunicaciones y las acciones en la construcción de la imagen y la producción del valor. Habla de la publicidad, la cual nació como auxiliar dinamizador del sistema de producción-consumo. Sin embargo, su principal problema consiste en transformar los deseos latentes en necesidades para funcionar como mediadora que acelera la circulación de los productos y con ello el rendimiento del capital invertido.
Primeros estudios sobre la imagen de la empresa. Menciona que el libro La imagen de 1971 era un estudio de las relaciones entre los individuos y las imágenes, los signos y los símbolos, donde la construcción de la imagen pública de las empresas intervienen en gran medida las imágenes visuales, los elementos icónicos, sígnicos y textuales, simbólicos, figurativos y cromáticos. No es producto exclusivamente de mensajes visuales, sino de causas de percepciones y sensaciones diversas. También habla sobre el libro La imagen de empresa, Medios de Comunicación Integral de 1977, que fue escrito desde el planteamiento epistemológico basado en la ciencia de la comunicación, la teoría matemática de la información, la teoría sistemática, la teoría psicológica de la percepción y con base en la interacción, con la enseñanza pragmática de la semiótica. El nuevo vocabulario de la comunicación. Entre las palabras que conforman este nuevo vocabulario se encuentran imagen, comunicación, integración, interacción, sistema, cultura, identidad, holismo, modelo, retroalimentación, micromedia e interactividad, las cuales proceden de tres fuentes principales: las ciencias humanas, la cibernética, la teoría de la comunicación, la teoría de sistemas y las ciencias de la información. Capítulo 2. La empresa y su imagen hoy. Una idea generalizada de empresa. La empresa, viéndola como un complejo sistema de comunicaciones y como generadora y gestora de su propia imagen. Desde su punto de vista, es todo grupo humano que emprende proyectos y acciones sobre su entorno. La empresa debe organizarse y administrarse para funcionar con mayor eficacia. Tiene que invertir dinero, esfuerzo y tiempo. Necesariamente tiene que comunicarse internamente y con su entorno. Además, está expuesta a riesgos. Expone que toda empresa se encuentra en comunicación consigo misma y directa e indirectamente con su entorno. Y, del mismo modo, toda empresa irradia una determinada imagen en sus públicos, lo quiera o no, lo sepa o no. El entorno social es el campo social global en el que los empleados de las empresas son, al mismo tiempo, consumidores y usuarios, y coexisten con los accionistas, proveedores, etc. En este contexto global, los roles y los intereses de los diferentes públicos internos y externos se superponen a los roles sociales y grupales, a los estilos de vida, etc., y configuran la diversidad simultánea de la vida cotidiana. Sobre la idea de corporate, empresa y corporativo. El autor hace diferencia entre empresa y corporativo. Expresa que empresa es un organismo vivo, organismo social, organización de los órganos que lo constituyen. Liga a la empresa con la idea de sistema, mientras que el campo semántico de corporación, corporativo, está fuertemente marcado por el corporate, anglosajón más complicada que empresa. Visto desde lo económico-administrativo, lo define como holding, grupo de empresas o también gran compañía multinacional. La imagen de la empresa.
nos hable primero sobre las imágenes sensoriales, que lo describe como la imagen producida por la representación de la realidad visible en relación a la apariencia directa de las cosas, la cual tiene su importancia sociocultural más allá de lo lingüístico. Después de hablar sobre las imágenes mentales, siendo que la imagen corporativa se encuentra en la memoria latente de los individuos y en el imaginario colectivo, siendo así que expresa que la imagen de la empresa es la representación mental en el imaginario colectivo de un conjunto de atributos y valores que funcionan como un estereotipo y determinan la conducta y opiniones de esa colectividad, donde la imagen de la empresa es un efecto de causas diversas, percepciones, inducciones y deducciones, proyecciones, experiencias, sensaciones, emociones y vivencias de los individuos, que son asociadas entre sí y con la empresa, que es su elemento inductor y capitalizador. También nos habla sobre el hecho de que la imagen corporativa debe ser reconocida como valor estratégico. Además, nos expone los principales atributos de la imagen corporativa, los cuales son que lo diferencia globalmente. Además, agrega un valor duradero, permanencia en el tiempo y en la memoria social. Además, las condiciones y funciones estratégicas de la imagen son medibles, cuantificables, controlables y sustentables. A su vez, enlista 15 funciones de la imagen. Destacar la identidad diferenciadora de la empresa, definir el sentido de la cultura organizacional, construir la personalidad y el estilo corporativos, reforzar el espíritu de cuerpo y orienta el liderazgo, atrae a los mejores especialistas, motivar al mercado de capitales, evitar situaciones críticas, impulsar nuevos productos y servicios, relanza a la empresa, genera opinión pública favorable, reduce los mensajes involuntarios, optimiza las inversiones en la comunicación, acumula reputación y prestigio, atrae a los clientes y los fideliza, e inventa el futuro. La identidad de la empresa. El autor nos dice que la identidad, junto con la imagen, tienen una gran importancia en el mundo competitivo, cambiante y global, pues es a través de las impresiones, significados, información y valores que son expresados, pero son estos elementos que a los empresarios les cuesta visibilizar su venta. Además, nos expresa que son identidades más vulnerables, las más propensas a crisis y a situaciones de emergencia. La estrategia de la diferenciación. El autor menciona que la identidad permite redescubrir la originalidad distintiva de la empresa como valor esencial de la diferenciación y que la identidad potente abre los horizontes a nuevos negocios que se fundan de ella y pueden prevenir las crisis. Además, que uno de los problemas de la estrategia de la diferenciación es que esté en la base de las políticas de la imagen, sea de una marca producto o de una marca corporativa. Capítulo 3. Base epistemológica para la construcción de la imagen en la era de la información. Contra los reduccionismos. Al ver a la empresa como un sistema global, lleva a reducir a la comunicación a ser la parte del todo, perdiendo así la complejidad que la conforma. Por lo que se debe reconocer que la empresa básicamente hace, actúa y no solo comunica. En ese sentido, la acción es un modo de comunicar y la imagen es un efecto de causas diversas, no solo de comunicaciones y mensajes, sino también de hechos. Pensamiento holístico y la holarquía. Se define que el holismo es un principio de acuerdo con el cual el todo es más que la suma de sus partes, siendo que lo básico del holismo es que integra progresivamente niveles de interacción y permite desembocar en ideas globales, un holismo que conlleva transversalidad o superación del reduccionismo. Posterior se presenta el término de holarquía, introducido por Koestler en 1981, donde el concepto de holón
fue introducido por él mismo que designa las entidades bipolares, partes o subconjuntos, en los niveles intermedios de toda la jerarquía, siendo que la lógica holárquica la idea de estructura de niveles jerárquicos en los que se sitúan los solones o subconjuntos no implica mando y obediencia, sino niveles de funcionalidad. Las ciencias de encrucijada. Expone que, mientras las ciencias especializadas son lineales, analíticas y aditivas, que son suma de conocimiento, las ciencias de encrucijada son consteladoras, sintéticas y son movimientos de ideas, donde su resultado más acumulativo y persistente es la construcción de la imagen corporativa, resultado de la comunicología. La empresa, Sistema Central de Comunicaciones, nos dice que la noción de sistema nace de la cibernética y los problemas técnicos importantes que implican el uso de servomecanismos, que dan lugar a la teoría del feedback y de caja negra, que complementa la ciencia de las comunicaciones, y que la empresa es estructural y funcionalmente un sistema, porque solo en él las partes que lo integran tienen sentido, y porque sus respectivos comportamientos dentro del sistema difieren de cómo son fuera de él. Las interacciones entre sistema-empresa y su sistema-entorno forman un suprasistema, implican a las partes y órganos de cada uno de ellos. Capítulo 4. Nueva sociedad y neohumanismo en el paradigma del siglo XXI. Contratendencias y nueva sociedad. Expone que las contratendencias sociales emergen en la misma línea de las megatendencias, las cuales son marcadas por el sistema de autoconservación. Las contratendencias son movimientos reactivos espontáneos promovidos por grupos minoritarios que se oponen a la dictadura de las macrotendencias organizadas por el poder económico mediático. Cultura mosaica. A su vez, nos dice que la sociedad mosaica es el fruto del tránsito de la cultura clásica, generalística, ordenada, humanista, a una sociedad de técnicos, especialistas y operadores, que ha sido generada por el sistema tecnoeconómico y mediático y la relación de las contratendencias sociales, siendo así que la idea de capas sociales es más precisa que la idea de sociedad en mosaico, puesto que las capas sociales se concibe como un modelo estratégico que se encuentra alrededor de la empresa, que representa a la opinión pública. Humanismo en la empresa. El sistema entorno se filtra en el sistema empresa. Se trata, en cierto modo, de la fusión de la gestión empresarial y las ciencias de la vida. Se ha abierto la vía por la cual las ciencias humanas penetran en las organizaciones sociales, empresas e instituciones. Que la empresa admita que la economía implica en primer lugar personas y que éstas se sitúan en el plano que les corresponde por su dominio de los conocimientos es una de las premisas de la era de la información. Cultura organizacional y cambios culturales. La psicología del trabajo en equipo significa que en la empresa todos deben de tener conciencia y la actitud de trabajar cooperativamente. Todos son actores y este gran cambio de mentalidad debe empezar por la más alta instancia, la gerencia, e involucrarse en toda la organización. Los cambios culturales en las empresas empiezan aquí, y este es otro de los principios del paradigma del siglo XXI. Capítulo 5. La cultura de comunicación. Gestión de la imagen, realidad y escáner. Existe la necesidad de gestionar simultáneamente la empresa y la comunicación, lo que se ha llamado la acción productiva y la acción comunicativa. Con la afluencia comunicacional y la emergencia de la complejidad, las estrategias y los instrumentos de gestión no se anulan recíprocamente, sino que se superponen, se interpretan y proliferan diversificándose y ofrecen así respuestas a las nuevas situaciones. La imagen también es un todo, formado por partes, es interrelación consigo misma y en interrelación con el público. Cada componente puede considerarse una infraimagen, porque son elementos pequeños, poco relevantes por separados, pero que cobran sentido por su poder asociativo en el interior de la estructura jerarquizada de la imagen. El circuito de la comunicación. Este circuito funciona tal como se muestra en la figura.
en donde los mensajes van de la empresa al campo social y a su vez del campo social a la empresa. Es donde se introducen más fácilmente los mensajes involuntarios o los inconscientes. Desde fuera de este circuito, la empresa pone en funcionamiento, pues se introduce otra clase de mensajes sobre los cuales la empresa no puede ejercer ningún control. Es a partir de este juego de interacciones entre los mensajes y las acciones que le permiten a la empresa determinar la configuración de la imagen mental en el público, que lleva a cabo y se reinicia en un movimiento circular, realimentando por nuevas estrategias, nuevos estímulos o nuevas correcciones de la conducta y las comunicaciones de la empresa. Cada elemento del circuito posee potencialmente esta ambivalencia y es la suma de actitudes y los hechos y lo que estos significan para el público lo que inclina la balanza hacia el lado positivo o negativo. La comunicación y los mensajes. Uno de los condicionantes de la estrategia de comunicación es la dualidad esencial que existe entre modos de comunicación directos e indirectos, mensajes voluntarios y mensajes involuntarios, donde tanto las comunicaciones directas como las indirectas pueden estar indistintamente voluntarias o involuntarias. Además, existe el modo de comunicar masiva, personalizada, selectiva, interpersonal y relacional. Los mensajes que se emiten inconsciente o involuntariamente no solo son los de comunicación, debe asumirse el público percibe los efectos, no las causas. Solo los hechos tienen sentido, estos sean reales o simbólicos. Y para el público, los hechos son la realidad. Los lenguajes de la comunicación. El concepto del lenguaje proviene de una convención que fue adoptada por varias personas para designar objetos o conceptos. La representación gráfica del habla en signos convencionales es por sí misma un lenguaje. Tiene todas las características del lenguaje por excelencia. La imagen visual es instantáneamente percibida y desarrollada en las dos dimensiones del espacio gráfico. Además, combinando el texto y la imagen, el diseñador gráfico produce mensajes bimedia. Distinguimos dos niveles de lenguaje comunicativo, el nivel semántico y estético, el de los códigos culturales genéricos, donde los lenguajes de comunicación son el semántico y el estético, los códigos gramaticales y la retórica visual, los códigos culturales y genéricos, los medios y soportes, así como la intermedia. Capítulo 6. El paradigma del siglo XXI. Economía, de producción a la de información. La empresa es hoy una de las células de red enorme en el mundo de los valores emergentes. Todos los elementos afluentes de choque, de cambio, han trastocado los cimientos en los que sustentaba el pensamiento empresarial a finales del siglo XIX, con sus cuatro pilares: el capital, la organización, la producción y la administración. Identidad, diferenciador e intermedia. El paradigma del siglo XXI presenta en la cima el vector identidad, el principal elemento diferenciador y el que incluye en su núcleo la matriz de los demás vectores. El primer vector es la empresa en sí misma, su identidad. La identidad implica la dialéctica de la diferencia. El ser o el organismo que es idéntico a sí mismo es diferente a todos los demás. El vector cómo transforma y cualifica los parámetros que en percepciones, sensaciones y experiencias. La dimensión intermedia de la identidad corporativa es una superación de la acción de comunicación que se basa en elementos gráficos tradicionales, logos y símbolos marcarios. Parte del principio de que los campos de acción de la empresa en la construcción de su identidad están determinados por los individuos.
Identidad, construcción, implantación y gestión. La construcción de la imagen incluye la gestión de la identidad con las 5 dimensiones de su lenguaje intermedia. Implica que está comprometida la gestión de la comunicación. Para que la identidad se transforme en imagen, debe ser concretada en hechos y mensajes. Tiene que ser manifestada implícitamente por los primeros y comunicada explícitamente por los segundos. El esquema que adjunta se compone de 10 pasos o grupos de elementos. Expresar los puntos de partida vectoriales que están presentes en todo el proceso. Muestra estrategias, las tácticas, etc. Se reformulan los objetivos globales. DIRCOM transforma a los objetivos en planes estratégicos de comunicación integral. La logística es un punto importante en la administración de los recursos para conseguir los fines propuestos. Creación del sistema de identidad corporativa o su rejuvenecimiento. Comprobar cómo son percibidos e interpretados los mensajes. Momento de la implantación del modelo de la imagen con los instrumentos. Seguimiento y control de los resultados parciales en el proceso de implantación de la imagen. Movimiento circular interactivo proporciona la retroalimentación correctora. El director de comunicación. DIRCOM, anagrama de director de comunicación. Sus responsabilidades empiezan por comprender el funcionamiento y la cultura de la empresa. Uno de los objetivos de la gestión de las comunicaciones es conseguir e implantar una única voz. Su formación, la filosofía y las bases sólidas de su trabajo en la empresa deben ser a través de un tejido científico multidisciplinar. Por ello, es conveniente obtener formación en gestión de empresas y marketing estratégico. A su vez, debe ser un espíritu crítico, ser imaginativo, tener humildad para seguir aprendiendo y ser autodidacta. Su posición en el organigrama debe estar situado junto al máximo ejecutivo. Además, debe permitirle libertad de acción y permanecer en la distancia de un asesor externo. Dentro de sus principales funciones están: debe entender el proyecto de la empresa para cumplir su plan estratégico y participar en el mismo. Ser una estratega en la comunicación y la imagen. Crear una infraestructura y una interfaz entre todos los elementos de la organización que genera información y comunicaciones. Ser director de comunicación e informar sobre el contenido y funciones de su área a los demás departamentos. Aplicar los criterios, normas y espíritu de cambio a todas las actividades de comunicación dentro y fuera de la empresa. Definir cuál ha de ser el modelo para la imagen corporativa a implantar con sus valores y su estructura. Diseñar el plan estratégico de comunicación en su parte institucional. Administrar los presupuestos del departamento de acuerdo con sus responsabilidades. Supervisar los proyectos y materiales de comunicación solicitados por distintos departamentos con coherencia a la imagen corporativa. Estudiar e implementar los estudios de investigaciones que sean pertinentes. Extender su supervisión a las empresas del grupo en caso de tenerlas. También en operar en las de otros países. Asegurar la correcta aplicación del modelo de imagen corporativa, la nueva identidad, el estilo y la práctica de comunicación en toda la organización. Universalidad del método. La cultura de los intangibles, la información, los servicios y los valores debe acostumbrarnos a comprender que estos fenómenos dejan fuera de foco los modelos de los albores de la economía de producción ya superada por nuestra economía de la información, donde quien se ocupa de todas las áreas que incluyen la comunicación tiene que tener una visión global de la actividad comunicacional y sus técnicas como un todo. Además, el método expuesto indica su flexibilidad intrínseca, porque el verdadero valor del paradigma del siglo XXI, además de la accesibilidad que permite la operación, es la de su adaptabilidad, pues sus vectores están al servicio de la especificidad de cada problema de cada empresa. Por lo tanto, aquello que define y determina el enfoque que demos a estos problemas no es el método, es la realidad de las potencialidades y del proyecto de las empresas.